Algoritmo de Freud-Warshall. Robert Wolf Floyd nació en Nueva York el 8 de junio de 1936 y murió el 25 de septiembre del 2001 en Stanford, California. Fue un eminente científico de la computación. El algoritmo de Freud-Warshall fue ideado por Freud en 1962 basándose en un teorema de Warshall también en 1962. Usa la metodología de programación dinámica para resolver el problema. ¿Qué es este algoritmo? En informática, el algoritmo de Freud-Warshall, descrito en 1959 por Bernard Roy, es un algoritmo de análisis sobre grafos para encontrar el camino mínimo en grafos. El algoritmo es un ejemplo de programación dinámica. Muchos problemas de la vida cotidiana se pueden expresar e incluso resolver en forma de grafos. El grafo se representa en una tabla o matriz que se conoce como matriz de adyacencia y representa si existe una unión entre dos nodos. Este algoritmo es la búsqueda de la ruta más corta en un grafo ponderado con pesos de las aristas positivas o negativas, pero no existen los ciclos negativos. Este algoritmo es muy similar al de Warshall, pero trabaja con grafos ponderados, es decir, el valor de la flecha que representamos en una matriz puede ser cualquier entero que se nos ocurra o infinito. El infinito marca que no existe la unión entre los dos nodos. Esta vez el resultado será una matriz donde estarán representadas las distancias mínimas entre nodos, seleccionando los caminos más convenientes según su ponderación. ¿Qué son los grafos? Un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar las relaciones binarias entre los elementos de un conjunto. Un grafo se define como B, A, siendo B un conjunto cuyos elementos son los vértices del grafo y A un conjunto cuyos elementos son las aristas. Y aquí tenemos dos imágenes, la primera representa los grafos y la segunda nuestra matriz. El algoritmo considera los vértices intermedios del camino más corto. Pueden haber aristas negativas, pero no ciclos negativos. Y es un algoritmo de programación dinámica. Su función. El problema que intenta resolver este algoritmo es el de encontrar el camino más corto entre todos los pares de nodos o vértices del grafo, como dijimos anteriormente. Esto es semejante a construir una tabla con todas las distancias mínimas entre pares de ciudades de un mapa, indicando además la ruta a seguir para ir de la primera ciudad a la segunda. Este es uno de los problemas más interesantes que se pueden resolver con el algoritmo de grafos. Una de las ventajas es que el procedimiento principal y único para este proceso recorre la matriz tantas veces como nodos tenga el grafo. Encontrar el camino más corto en una sola ejecución. Este algoritmo puede ayudar a múltiples de problemas, incluyendo los diseños de circuitos, el diseño de rutas de transporte, aproximaciones al problema del viajante de comercio, etc. Una de las características es obtener la mejor ruta. Trabaja con la matriz D inicializada con todas las distancias directas entre todo el par de nodos. Una vez probados todos los nodos de la red como nodos intermedios, la matriz resultante da la mejor distancia entre ellos. Hasta no hallar la última matriz, no se encuentra la distancia mínima, y su complejidad es del orden número 3. Ahora procedemos con los ejemplos y ejercicios sobre este algoritmo. Bien, ahora entramos al apartado de los ejemplos. Como muy bien escuchamos,
toda la teoría tenemos lo que es nuestro diagrama, en la cual tenemos nuestros diferentes puntos y los viajes que van a hacer cada uno. Cabe recalcar que un punto A hacia un punto A no puede haber un valor predeterminado. Entonces, en este caso vamos a poner el valor de 0, debido a que no puede haber un recorrido en específico. Así de B a B, de C a C y de D a D. Ahora, de A a B, en este ejemplo tenemos que es un valor de 3. Entonces asignamos el valor de 3. De igual forma, de A a C tiene un valor y una conexión hacia el lado derecho, lo podemos ver, que es el valor de 4. Y de A a D, como podemos ver, la conexión es inversa, viene de D a A. Entonces, en este caso, el valor tiene que ser infinito. Bien, entonces, ahora continuamos con el valor, con el punto B. De B a A no hay una conexión directa, entonces es el valor infinito. De B a B es 0, porque no hay un recorrido. De B a C tiene, como ver, de B a C no hay un valor. Ponemos infinito. Y de B a D, que sí hay un valor correspondiente, que es sí. Ahora, de C a A no hay una conexión directa, por lo tanto, el resultado sería infinito. De C a B tampoco, sería infinito. De C a D sí hay, que es un valor de 3. Esto es como los saltos, o perdón, los puntos que van a viajar que tengan una conexión directa. Más adelante voy a explicar otro diagrama un poco más complejo que las direcciones son diferentes para que quede un poco más clara y sea un poco más anóloga y analítica la información que se está planteando. Entonces, ahora continuamos con el punto D, en el cual tenemos que de D a A hay una conexión directa, entonces el valor es 8. De D a B la conexión es inversa, entonces el valor es infinito. De igual forma, de D a C no tenemos una conexión directa y por lo tanto la tabla de roteo queda de esta manera. Ahora vamos a pasar a ejemplificar el ejemplo o el diagrama número 2, en el cual tenemos 5 puntos, en la cual podemos observar que tienen múltiples conexiones, o sea que las conexiones son tanto de ida como de regreso, y realizamos el mismo proceso. Como no puede existir una conexión o no hay una propagación que viaja en los puntos del mismo punto hacia el mismo punto, siempre va a ser el valor de 0. Ahora verificamos que pueden haber conexiones entre los diferentes puntos. Como podemos ver, de A a B hay conexión, sería 4. De A a C, que sería 8. De A a D no existe una conexión directa, se pone infinito. De A hacia E tampoco, entonces por ende es el mismo valor infinito. Ahora, de D a A tenemos que es el valor de 4. De B hacia C el valor de 1. De B hacia D tenemos que es un valor de 2. Y de B hacia E, que no existe una forma directa de que se interpreten los dos puntos, es infinito. Ahora de la misma manera sería de C a A sería el valor de 8. Vemos acá el punto C al punto A, sería 8. De C a B no hay una conexión, entonces sería infinito. De C a D sí hay una conexión entre los puntos, sería 4. Y de C a E sería 2. Ahora pasamos al punto D, el cual sería de D a A no existe,
sería infinito. De D a B sería 2. De D a C sería 4. Y de D a E, que sería 7. Ahora vemos de E a es infinito. De E a B sería infinito también. De E a C sería 2. Y de E a D, que existe, sería 7. Y esta es ejemplificando el algoritmo de Floyd-Marshall, en el cual a continuación vamos a pasar a el área de ejercicios. A continuación, vamos a hacer una demostración acerca de los ejercicios para el algoritmo de Floyd-Marshall. En primer lugar, tenemos el ejercicio número 1, el cual como enunciado tiene: dado un grafo ponderado, queremos obtener el camino de distancia mínima entre dos vértices cualesquiera. En primer lugar, podemos observar que tenemos el grafo de esta manera. El objetivo en este ejercicio es obtener el camino de distancia mínima entre dos vértices sin importar cuál sea. Para poder hacer estas distancias es recomendable hacerlo a través de una matriz en el cual estamos indicando la posición de los vértices que vamos a obtener la distancia entre ambos. Entonces vamos a proceder a la solución del ejercicio. En primer lugar, podemos ver, como en la imagen lo muestra, que vamos a comenzar a calcular la distancia, por ejemplo, como en la matriz nos lo indica, del vértice 0 hacia el vértice 3. Como podemos ver, del vértice 0 pasamos por el vértice 1 para llegar al vértice 3. En este caso tenemos que calcular la cantidad, la distancia para poder llegar al vértice 3. Como podemos ver, del 0 al 1 hay 3 y del 1 al 3 hay 5. Por tanto, procedemos a sumar 5 y 3, que nos da como resultado 8. Y esa es la distancia que hay desde el vértice 0 al vértice 3. El siguiente ejemplo nos está diciendo desde el vértice 0 hasta el vértice 4. Lo hacemos de la misma manera. Pasamos por el vértice 0 al 1, contamos 3, del 1 al 3 son 5 y del 3 al 4 son 6. En total, si sumamos las distancias que están en color rojo, nos va a dar un total de 14. Esa es la distancia que hay desde el vértice 0 hasta el vértice 4. Y de esta manera sucesivamente vamos a continuar llenando la matriz con cada uno de los caminos que se nos solicitan. Como mis compañeros ya lo explicaron en las partes anteriores del video, la diagonal siempre va a quedar en 0 y procedemos a llenar las distancias correspondientes a cada uno de los vértices. Por ejemplo, del vértice 1 al 0 podemos ver que hay 3 debido a que no tiene dirección en este vértice, o sea, es unilateral. Podemos contar tanto del 0 como al 1 y del 1 hacia el 0, siendo este el 3. Pueden verlo acá, del 0 al 1 tenemos 3 y de 1 a 0 es 3 porque es unilateral. De esta manera podemos ir rellenando las distancias que hay entre cada uno de los vértices. Como ejercicio número 2 tenemos el siguiente enunciado. Dado el siguiente grafo, llenar la matriz con los pesos de cada arista. Si no hay arista entre dos vértices, colocar más infinito. En este caso, vamos a hacer más o menos lo mismo, solamente que vamos a hacerlo con los pesos que tienen las aristas, ya no va a ser con la distancia. Para este caso, también procedemos a llenar una matriz para tener un mayor control de qué es lo que estamos haciendo. La solución de este, por tanto, es así. Desde el vértice 0 a 0, como mencionábamos, la diagonal va a quedar en una línea de ceros.
Y de ahí vamos a proceder a rellenar de acuerdo al peso. Por ejemplo, el peso del vértice 0 al 1 es de 3, como pueden observarlo acá. El vértice de 0 a 2 es 7. De 0 a 2 es 7, es este de acá. ¿Por qué? Porque del 0 al 2 podemos llegar con esta arista que tiene un peso de 7. De ahí cuando, por ejemplo, se nos indica de vértice 0 al vértice 3, ¿cuál es el peso? Es más infinito. ¿Por qué? Porque como el enunciado lo decía, si no hay arista entre dos vértices, vamos a colocar más infinito. Entonces vamos a corroborar que del vértice 0 al 3, del 0 al 3 no hay una arista que nos una directamente esos dos vértices. Por tanto, vamos a proceder a poner el más infinito. De la misma manera, del vértice 0 al 4, del 0 al 4 no hay una arista que los una directamente. Por tanto, va a ser más infinito. Ahora vamos a ver del vértice 1 al 0, de la misma manera, del 0 al 1 va a ser 3. Del vértice 1 a 1 es 0, ya sabemos que la diagonal es 0. Y del vértice 1 al 2 es más infinito. ¿Por qué? Porque 1 no se conecta directamente con 2 bajo ninguna arista. Por eso es más infinito. Y así sucesivamente vamos a ir llenando la matriz con cada uno de los pesos de las aristas que une un vértice con el otro. Y esto es básicamente en lo que consiste los ejercicios realizados sobre algoritmo Floyd-Warshauer.